Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, los conectados el día de hoy. Al equipo técnico que me acompañan, reciban un cordial saludo de parte de nuestro ministro Eduardo Piñate, del mío propio. Y bueno, hoy nos corresponde dar continuidad al módulo 2, específicamente la unidad 5, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre las convenciones colectivas de trabajo. La clase pasada conversamos sobre los sindicatos y en consonancia o en ese mismo hilo vamos a conversar en relación a las convenciones colectivas de trabajo. Hablaremos de sus antecedentes, su fundamento legal, la autonomía colectiva de las partes, los principios que orientan el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, el principio de progresividad, la teoría del conglobamiento, la inderogabilidad de la convención colectiva, la intangibilidad de la convención colectiva, el procedimiento para la admisión y la negociación de los proyectos de convención colectiva de trabajo ante las inspectorías del trabajo correspondientes. Posteriormente hablaremos del derecho a huelga y finalmente, si nos da chance el día de hoy, hablaremos el régimen de las servidores y servidoras públicas. Si no, bueno, lo haremos en otra sesión de trabajo. Ahora bien, en el marco del derecho colectivo de trabajo, la terminología derecho colectivo de trabajo ha sido creada en contraposición con el término de derecho individual de trabajo. Esta dualidad es una particularidad del tipo de las relaciones de trabajo obrero-patronales que se dan entre los trabajadores sindicalizados y un patrono o varios patronos derivadas de las relaciones colectivas de trabajo, o un trabajador y un patrono derivada de la relación individual de trabajo. El derecho colectivo de trabajo tiene grandes bondades, como que constituye un medio para lograr el equilibrio entre los trabajadores y patronos, logra colocar a las partes en una situación de igualdad para la concertación de condiciones de trabajo, acepta la licitud de empleos de medios de acción directa, procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos de intereses colectivos y por lo tanto la consecución de un estado de paz laboral. Reconoce la existencia de una nueva fuente de derecho y por la vía de los convenios colectivos de trabajo representa una garantía a la libertad sindical. Dentro del derecho colectivo de trabajo existe una teoría denominada teoría de la unidad indisociable. Esta teoría sostiene la fusión al derecho del trabajo en tres instituciones. Estas tres instituciones es conocida como la triangularidad del derecho colectivo de trabajo. Tenemos una primera institución que la conversamos la clase pasada, que es el sindicato, la negociación colectiva, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y la huelga. En el desarrollo de una relación colectiva de trabajo surgen múltiples negociaciones que causan acuerdos de muchas índoles. Es parte de la dinámica natural del derecho colectivo de trabajo a través de los interlocutores sociales, y es precisamente esa interacción por ser de interés social que se encuentran regulaciones propias de la disciplina, con carácter y efectos jurídicos propios de su trascendencia. Las convenciones colectivas nacen como parte de la dinámica propia de esas relaciones, que si bien es propia del interés de los sujetos negociadores, debido a su trascendencia y característica, la ley comporta deberes, obligaciones, principios y reglas propias para ese cuerpo normativo, debiendo el Estado velar por el estricto cumplimiento como sujeto interesado de las armónicas relaciones, soluciones y equilibrio con el orden público. Nuestra Carta Fundamental otorga a los trabajadores el derecho constitucional de organizarse libremente a través de los sindicatos para la mejor defensa de sus
derechos e intereses, tal como lo consagra el artículo 95. Adicionalmente, le otorga el derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, tal como lo contempla el artículo 96 de nuestra Carta Magna, y la garantía de su desarrollo para favorecer las relaciones colectivas y las soluciones de los conflictos laborales. Sobre estas premisas se fundamenta la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que les otorga a los trabajadores autonomía para determinar sus mejores intereses. Adicionalmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela afirma que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado, tal como lo consagra el artículo 89 de nuestra Constitución. Para cumplir con sus cuidos, establece una lista de principios, los cuales podemos destacar lo siguiente: la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la concurrencia normativa y aplicación de las normas más favorables. Adicionalmente, pues tenemos los principios consagrados en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 19 y en el artículo 22. Por otra parte, tenemos los tratados y pactos internacionales que, conforme al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 15 de la LOC, tienen primacía jurídica y son de aplicación inmediata y directa para los juzgados y órganos del poder público. De allí la pertinencia de su estudio, aplicación y comprensión. También tenemos la normativa internacional del trabajo. Tenemos el convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que conviene en fomentar y estimular a empleadores, organizaciones de trabajadores al desarrollo pleno de la negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Esto lo tenemos consagrado en el artículo 4 del convenio 98. Sobre el fomento de las negociaciones colectivas tenemos el convenio 154, que adopta principios que tengan por objeto el desarrollo de la negociación a través de mecanismos cuya aplicación no obstaculice su libertad. Los convenios citados pueden ser mejor comprendidos a través de las recomendaciones 91 y 163. Estas recomendaciones se destacan las siguientes propuestas. En primer término, pues la recomendación 91 establece que debe existir sistemas adaptados a las condiciones del país para la negociación, concertación, revisión y renovación de los contratos colectivos. La preeminencia y obligatoriedad de los acuerdos logrados, la nulidad de los contratos o acuerdos contrarios a contratos colectivos, la aplicación de las condiciones más favorables para el trabajador, la aplicación de las condiciones más favorables para cada trabajador, lo conocemos como la teoría del conglobamiento o principio del indubio pro operario, la existencia automática del contrato a todos los trabajadores, la extensión de los contratos colectivos de trabajo, la aplicación de un procedimiento de solución adecuado para la interpretación del contrato en caso de diferencia, la publicidad del contrato a través de los medios de información de los trabajadores, registro o depósito de las convenciones y acerca de la vigencia temporal y espacial de los acuerdos. Acerca de la recomendación sobre la negociación colectiva, tenemos la recomendación 163, que surge relevante los siguientes puntos desarrollados en su texto, que tiene por objeto las mejores prácticas de la negociación para el logro de los acuerdos adecuados. Así tenemos
pues la formación adecuada para los sujetos negociadores, la representatividad suficiente y capacidad de los sujetos negociadores para lograr los acuerdos, la información adecuada para negociar con conocimiento de causa, lo que incluye información proporcionada por los empleadores acerca de la situación económica y social de la unidad de negociación, y la información proporcionada por las autoridades públicas sobre la situación económica y social global del país y la rama de la actividad en cuestión. Particularmente, esta recomendación resulta muy pertinente y vinculada a la negociación y evolución progresiva de las convenciones colectivas. Ello debido a que la regulación de condiciones laborales se causan a partir de una pretensión que debe estar ajustada al entorno, tanto a la unidad productiva como al entorno del mercado al cual pertenece, pues estos acuerdos trascienden de las entidades para convertirse en beneficiadoras de la sociedad. En consecuencia, importa a ella su sostenibilidad y sustentabilidad. Este orden, sensibilidad y responsabilidad que merecen las negociaciones y acuerdos colectivos debe estar siempre presente en los sujetos colectivos de trabajo, pues esta regulación jurídica influye directamente en el hecho social de trabajo, que tal como lo afirman los catedráticos Bayón Chacón y Pérez Botija, las transformaciones técnicas y económicas determinan pues un gran cambio en las normas jurídicos laborales. En el marco de la autonomía colectiva de las partes, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, afirma que los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen las normas generales respetando el objeto de la presente ley. Igualmente, el reglamento de la LOB, en su artículo 138, define que las negociaciones colectivas de trabajo tendrán por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y además aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de conflictos y en general la protección de los trabajadores y trabajadoras y de su familia, en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la nación. Podemos determinar con claridad que el ordenamiento jurídico positivo laboral admite la autonomía de los sujetos colectivos, puntualizando elementos que resultan vitales para dibujar su geografía de manera asertiva. Entre ellos tiene la libertad para regular sus condiciones de trabajo, estableciendo mecanismos conciliatorios de forma supletoria que debe ser más favorable en su conjunto, respetando la norma general protectora del trabajo, su familia y el interés colectivo y del desarrollo económico y social. Los principios que orientan el régimen de la convención colectiva. La LOC contiene principios que orientan la aplicación de la norma y por ende del derecho del trabajo. Las convenciones colectivas están incluidas dentro del espectro de normas que son orientadas por estos, por lo que repasaremos los que contienen incidencia dentro de la implementación y sucesión de los convenios. Ello a partir que en muchos conflictos normativos o de interpretación de las convenciones colectivas que surjan de forma inédita deben ser resueltos a través de estos principios. Así tenemos el principio de progresividad. En el contenido pragmático de este principio, proscribe que toda convención colectiva que sustituya condiciones laborales presentes no deben ser menos favorables a las acordadas en una convención. No puede haber regresividad en sus derechos. Este principio establece el reconocimiento a las condiciones vigentes como un piso inalterable, de forma peyorativa al momento de la negociación, que es finalmente el bien tutelado por la ley. El artículo 434 de
la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras consagra lo siguiente. Las convenciones colectivas de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y las trabajadoras que las contenidas en los contratos vigentes. No obstante, podrán modificar las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas por otras, aún de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras. Este principio establece el reconocimiento a las condiciones vigentes como un piso inalterable de manera peyorativa, tal como lo consagra el artículo 434 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La teoría del conglobamiento, conocida como la norma más favorable. Al momento de existir un conflicto entre las normas convencionales con cualquier otro ordenamiento positivo, se amerita de los principios para la solución de diferencias. El sistema de conglobamiento analiza cada sistema normativo en colisión, indica la evaluación en su conjunto para determinar cuál de ellos en su integridad es el más favorable para aplicarlo totalmente. También el artículo 89, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 9 del reglamento de la LOC y el artículo 18, numeral 5 del mismo reglamento, determina que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Con esta norma queda claro que la norma venezolana acoge el sistema de conglobamiento. En cuanto a la inderogabilidad de la Convención Colectiva de Trabajo, el artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo reza que vencido el periodo de una convención colectiva de trabajo, las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores y trabajadoras continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya. Con esta norma se explica el principio de la inderogabilidad de la convención, pues una convención colectiva solo puede ser derogada por otra convención colectiva. Esto no implica que mientras los sujetos no acuerden una nueva convención colectiva, la convención de plazo de vencimiento, la convención colectiva con plazo de vencimiento, se mantengan los efectos económicos, sociales y sindicales. La intangibilidad de las convenciones colectivas de trabajo. El principio de intangibilidad denotará que durante la vigencia del contrato colectivo los trabajadores no podrán pretender aumentar las obligaciones derivadas de este. Y con relación a lo segundo, significa que el patrono estará impedido de pretender reducir tales obligaciones. Por lo tanto, la intangibilidad se convierte en una garantía de estabilidad a las condiciones pactadas durante el plazo en que se han comprometido a cumplirse, lo que implica tácitamente un compromiso de productividad, paz y ejecución de buena fe de esos acuerdos. La imposibilidad de reforma de la convención colectiva durante su plazo de vigencia se entiende en conjunto con el sistema o modelo de negociación estático adoptado por nuestro legislador, que obliga a las partes a la administración pacífica de la convención colectiva acordada, sin que se permita pretensiones de alteración en ese periodo.
Este principio general encuentra una sección a la convención que fue negociada y pacíficamente aceptado. Deviene por circunstancias que no pudieron prever los negociadores, instrumento insuficiente que puede ser regulado a través de condiciones de trabajo. Así, la teoría de la imprevisión se corresponde con la posibilidad de cambiar de forma peyorativa una convención colectiva, siempre que se corresponda con una amenaza fáctica a la fuente de empleo. Por lo tanto, el riesgo de cierre a la unidad de producción debe comportarse de tal forma que se obligue a las partes a lograr un acuerdo de mejores condiciones para lograr superar las amenazas que aparecen. Esto lo tenemos contemplado en el artículo 148 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras como un tipo de pliego de peticiones, el cual contempla pues la modificación a las condiciones de trabajo por presunción de extinción a la fuente de empleo. El artículo 148 señala la protección del proceso social de trabajo. Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo podrá por razones de interés público y social intervenir de oficio o a petición de partes, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la estabilidad, la actividad productiva de bienes y servicios, el derecho al trabajo, y a tal efecto se instalará una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, sus organizaciones sindicales si las hubiese, el patrono y patrono. Durante la vigencia de esa instancia de protección, pues los trabajadores y las trabajadoras estarán investidos de inamovilidad. Y ahí es la excepción al principio de la intangibilidad de la convención colectiva de trabajo. Este en principio, pues, visualiza de alguna u otra manera que la única manera posible, y es de manera temporal, que pueda establecerse condiciones inferiores a las que están previstas en el contrato colectivo, y como lo indiqué de manera temporal, es a través de la instalación de una instancia de protección. Ahora bien, conociendo ya los principios, la fundamentación de la negociación de un contrato colectivo, deben cumplirse ciertos requisitos para la consignación de un proyecto de convención colectiva de trabajo, como por ejemplo la organización sindical que pretenda discutir un proyecto de convención colectiva debe presentar ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción, si estamos ante un proyecto de convención colectiva de ámbito estatal o local, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. Si es una convención colectiva que abarca a trabajadores en unidades productivas, en entidades de trabajo que tienen 2 o más ubicaciones sucursales en el territorio nacional, debe ser discutida ante la Inspectoría Nacional del Sector Privado. Y si estamos ante la presencia de un proyecto de convención colectiva del sector público, bien sea local o estatal, municipal o estatal, deben cumplirse con ciertos lineamientos técnicos y financieros. En este caso, pues la organización sindical debe consignar ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, bien sea una inspectoría con jurisdicción en los estados, bien sea una inspectoría
la Inspectoría Nacional del Sector Privado o la Inspectoría Nacional del Sector Público deben consignar un escrito ante la Inspectoría conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 49. Deben presentar la nómina actualizada de sus afiliados debidamente registrada por el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales o por lo menos recibida por el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Recuerdan que la clase pasada hablamos de que las organizaciones sindicales tienen como obligación presentar ante el RENO el primer trimestre de cada año la actualización de sus afiliadas conforme a lo que contempla el artículo 388 de nuestro ordenamiento jurídico sustantivo laboral. También deben consignar el documento que acredite la legitimidad de la junta directiva del sindicato. ¿A efectos de qué? De verificar el periodo de vigencia. Esto es el auto que indica cómo está contemplada la estructura de la organización sindical, de la junta directiva sindical y el periodo para el cual fue electa esa organización sindical. Esto a efecto que el inspector pueda determinar si esta organización sindical está inmersa o no en las limitaciones que consagra el artículo 402 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que también deben consignar la convocatoria previa a la celebración de la asamblea. Esto para poder corroborar que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la antelación prevista en sus estatutos, todo en concordancia con lo que establece el artículo 389 de nuestra legislación laboral. Adicionalmente, deben consignar el acta de asamblea conforme a lo previsto en sus estatutos y debe estar en consonancia con lo que establece el artículo 389 y 390 si fuese el caso de la Ley Orgánica del Trabajo. Recuerdan que la clase pasada repasamos lo que contempla el artículo 389, que es lo que debe contemplar el acta de asamblea para que las decisiones tomadas en ella tengan validez. El listado de firma de los trabajadores asistentes a la asamblea que aprueban la presentación del proyecto de convención colectiva y la respectiva autorización al sindicato para su presentación ante la Inspectoría del Trabajo. El proyecto, el cuerpo de cláusula, el proyecto de convención colectiva, indicando el ámbito de aplicación con inclusión obligatoria de los contenidos del artículo 440 y el 485. ¿Qué establece el artículo 440? Lo vamos a ver más adelante, pero está vinculado al seguimiento y control de los beneficios de la Convención Colectiva del Trabajo, y el 485 está vinculado al derecho a huelga y la fijación de los servicios mínimos indispensables si llegase a ocurrir un procedimiento de huelga. Consignar copia de la convención colectiva vigente o no, en caso de existir una previa a la presentada. De ser la primera, deben indicar expresamente que es la primera convención colectiva de trabajo que será negociada entre las partes. Señalar en el escrito en el cual se presenta el proyecto la actividad económica de la entidad de trabajo y si el proyecto de convención colectiva abarcará uno o más sucursales y pues la ubicación de estas sucursales de esta entidad de trabajo. Esto a efecto de verificar si el inspector del trabajo donde fue consignada este proyecto de convención colectiva tiene jurisdicción para conocer del mismo. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez la organización sindical cumpla con todos estos requisitos, consigna ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente la documentación.
el inspector del trabajo o la inspectora del trabajo pasará a revisar los requisitos. Primeramente, pues que el escrito de consignación cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 49 de la LOPA, que haya una asamblea de trabajadores que autorice, una asamblea que autorice a la organización sindical en principio a consignar ese proyecto y apruebe la consignación o la discusión del proyecto de convención colectiva. Esa asamblea, como lo indiqué, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en los estatutos de la organización sindical, así como los requisitos establecidos en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Por qué soy repetitiva en esto? Porque ocurre con frecuencia que consignan en un acta de asamblea que no reúne los requisitos, y eso trae como consecuencia que el inspector tenga que emitir un auto de subsanación por alguna deficiencia u omisión en la consignación de estos documentos. Una vez, si estos documentos pues tienen alguna deficiencia u omisión, el inspector ordena la subsanación del mismo, para lo cual la organización sindical tiene 15 días hábiles conforme a lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, una vez se haya dado por notificado el auto donde le indica cuáles son las deficiencias u omisiones. Si persisten las deficiencias u omisiones, se procederá con el cierre y archivo de la solicitud. Si la documentación consignada fue presentada fuera del lapso correspondiente, es decir, fuera de los 15 días hábiles que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de igual forma se declara la extemporaneidad y se ordena el cierre y archivo de la solicitud. Si por el contrario subsanaron correctamente y dentro del lapso, se procederá a la admisión de la solicitud y se convocará para la primera reunión dentro de un lapso de 30 días, conforme a lo que contempla el artículo 448 de la Ley Orgánica del Trabajo. Pues si la solicitud es revisada en principio y no tiene ninguna deficiencia o omisión, se entiende que obviamente se procede a impartir la admisión y se convoca a la primera reunión en ese mismo lapso de esos 30 días. Dentro de los 30 días puede ser día 1, puede ser el día 5, puede ser el día 10, puede ser el día 29, según lo que contempla el artículo 448 de la Ley Orgánica del Trabajo. Convocada a esa primera reunión, es la única oportunidad legal que tienen las partes, bien sea el patrono o la patrona, o los patronos o los patronos, o cualquier tercero interesado, llámese otra organización sindical, que tienen para oponer alegatos y defensa. Una vez se presente la oposición de alegatos y defensa, el inspector o la inspectora del trabajo debe decidir a través de una providencia administrativa motivada en un lapso de 5 días la procedencia o no de esas alegatos o excepciones. Si se declara pues la procedencia de los alegatos y excepciones, se ordenará el cierre y archivo a través de esa providencia administrativa. Si por el contrario se declara la improcedencia de los alegatos y excepciones, se procederá a dar continuidad a la negociación del proyecto de convención colectiva de trabajo. Esta decisión del inspector, bien sea la que ordene el cierre y archivo por la improcedencia de los alegatos y excepciones, bien sea por cuanto el inspector consideró que no se subsanaron correctamente las omisiones
señaladas en el auto de subsanación, o bien sea porque se declare la improcedencia o la procedencia de esos alegatos, se oirá a un solo efecto por ante el despacho del ministro o ministra del Trabajo. Y para eso tienen un lapso de 10 días hábiles conforme a lo que estipula el mismo artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí pues los inspectores cuando están examinando los alegatos y excepciones, los más recurrentes que se puedan presentar es el tema de la representatividad, que nuestra misma legislación contempla los mecanismos para determinar la representatividad, bien sea por la nómina de afiliados. Aquí la importancia de que las organizaciones sindicales consignen en el lapso del primer trimestre de cada año la actualización de su nómina de afiliados para que el inspector pueda determinar, en caso de que se oponga como excepción, la representatividad, pueda tener los elementos para poder determinar la representatividad. Y si hubiese duda, pues sería a través de un referéndum que el inspector pueda determinar la representatividad de una organización u otra, para que al final, al momento de tomar la decisión si procede o no procede este posible alegato, pueda hacerlo de la manera más justa y democrática en la providencia administrativa. Otras excepciones comunes es el tema económico y financiero de las entidades de trabajo. Saben ustedes pues el grave impacto que tuvo las medidas coercitivas unilaterales que impactaron en la economía venezolana. Más de 1085 sanciones llevamos hasta el momento. Y pues en determinado momento afectó la economía de las entidades de trabajo. Si bien es cierto, el derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional, no es menos cierto que estas convenciones colectivas deben ser sostenibles y sustentables en el tiempo, y sin vulnerar los principios de progresividad, sin vulnerar el principio de intangibilidad de las convenciones colectivas de trabajo. Debemos velar, los inspectores deben velar por las garantías al proceso social de trabajo, que en parte juega un papel fundamental por garantizar las fuentes de empleo en condiciones favorables para los trabajadores y las trabajadoras. Con esto no quiere decir porque alguna entidad de trabajo oponga excepciones de razones técnicas y financieras, debe probar ante el inspector del trabajo que efectivamente la entidad de trabajo está atravesando por esas razones técnicas y financieras, y para eso nuestra Ley Orgánica del Trabajo le da a los empleadores, a los patronos y patronas las herramientas legales para establecer mecanismos de protección a la fuente de empleo, como por ejemplo lo que contempla el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Hay aspectos importantes que considerar, como por ejemplo que las partes en el marco ya ha dado inicio o dado continuidad a la negociación del contrato colectivo, las partes de común acuerdo pueden solicitar desarrollar las negociaciones extrainspectoría por comodidad de las organizaciones sindicales, de los empleadores, y para que haya una discusión constante y permanente y sea en el menor tiempo posible que logren los acuerdos, pueden solicitar el traslado de esas negociaciones a otros espacios o áreas
de negociación. Sin embargo, deben mantener informado al despacho, en este caso al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, de los avances de las negociaciones, y de no informar, obviamente el inspector o la inspectora del trabajo tiene la obligación de notificar a las partes para que mantengan o le presenten los avances de dicha negociación. Es decir, deberían tener un seguimiento y control, por lo menos para informar de los avances de la negociación. Las negociaciones no podrán exceder de 180 días, conforme a lo que contempla el artículo 441 de nuestra legislación. Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán convenir en una prórroga a este lapso por un periodo igual, en aras de lograr los acuerdos en el menor tiempo posible. Cuando vemos que está trabada la conciliación o no hay un mecanismo que permita alcanzar la conciliación entre las partes, el despacho del Viceministerio para Derechos y Relaciones Laborales cuenta con una unidad, una dirección que está denominada la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje, y cuando hay alguna situación que impide lograr la conciliación en algunas de las inspectorías del trabajo, nos los traemos en alzada para que a través de esta dirección, haciendo uso de los diferentes medios alternos que tenemos para resolver conflictos, logremos la conciliación entre las partes y alcancemos el objetivo, que es la firma de los acuerdos y la suscripción de ese nuevo contrato colectivo de trabajo. En caso de que se presente pues un proyecto de convención colectiva de trabajo de la administración pública estatal o municipal, deberán aplicar los lineamientos técnicos y financieros para la negociación del contrato colectivo, tal como lo establece el artículo 443 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual contempla lo siguiente. Lineamientos técnicos y financieros para la negociación. Artículo 443. El presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros y Ministra, establecerá los criterios técnicos y financieros que deberán atender quienes representen en las negociaciones colectivas al Poder Público Nacional, sus órganos y entes. Los criterios técnicos y financieros para la negociación de las convenciones que correspondan al Poder Público Estatal o Municipal, sus órganos o entes serán fijados por el gobernador o gobernadora, o alcaldesa o alcaldeso, alcalde o alcaldesa, según sea el caso. Primeramente se debe solicitar, conforme al artículo 444, el estudio económico comparativo o informe preceptivo. Esto a fin de cubrir esos lineamientos técnicos y financieros y el impacto en la sociedad sobre los acuerdos que se puedan alcanzar en el marco de una negociación colectiva de carácter público. Bueno, una vez logrados los acuerdos, es necesario consignar ya o depositar la convención colectiva de trabajo para que surta los efectos de la misma. De igual forma, deben consignar el escrito dirigido a la Inspectoría del Trabajo correspondiente, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la convocatoria para celebrar la asamblea, realizada según lo dispuesto en los estatutos y en concordancia con lo que establece el artículo 389 de la LOC, el acta de asamblea, conforme a lo previsto en los estatutos del sindicato y conforme a lo que consagra el artículo 389 de la legislación laboral, el estado de firma de los trabajadores asistentes a la asamblea que aprueba la convención colectiva de trabajo y su respectiva autorización al sindicato para su presentación.
el cuerpo de cláusulas que comprende la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por las partes. Cada cláusula debe estar impresa en una hoja suscrita tanto por el empleador como por la representación de los trabajadores, que en este caso es la organización sindical, obviamente. El cuerpo, la forma S, donde se indica la cantidad de trabajadores beneficiados y el costo económico de la convención colectiva de trabajo. Ay, perdón. Posteriormente tenemos el Comité de Evaluación y Seguimiento, que lo contempla el artículo 440 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora, que inicialmente este artículo debe reposar en las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo. Toda convención colectiva debe hacer referencia a lo contemplado en el artículo 440 y debe indicar cómo se implementará el comité de carácter permanente para hacer el seguimiento y evaluación a las convenciones colectivas de trabajo. Este procedimiento puede hacerse a petición de ambas partes o por solicitud de una de ellas ante el funcionario competente, y para ello, una vez esté en cuenta el inspector o la inspectora del trabajo, procederá a convocar una reunión de esta instancia en el marco de sus competencias. Esto a fin de evitar conflictos futuros, es decir, por cualquier razón hay algún incumplimiento o hay una mala aplicación o errónea aplicación al contenido o algún beneficio de alguna de las cláusulas del contrato colectivo a través de este comité de evaluación y seguimiento que contempla nuestra legislación y que debe ser parte íntegra de la Convención Colectiva del Trabajo, a petición de ambas partes o a solicitud de una de las partes, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo podrá convocar a una reunión a fin de hacer la correspondiente evaluación del cumplimiento de lo que contempla nuestra contratación colectiva de trabajo. Esto es lo que tenemos en materia de contrato colectivo de trabajo. Espero haya sido de su comprensión y agrado. Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes el día de hoy.